¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera sesión del taller de electrónica de talleresencasa.com. En esta sesión trabajaremos lo que son los diodos y en específico los diodos LEDs. Los diodos son pequeños elementos semiconductores. Bueno, hoy en día son semiconductores. Los vemos en muchos dispositivos electrónicos como este de acá. Estas lucecitas que parpadean son LEDs, Light Emission Diodes. ¿Cuáles son las ventajas de estos dispositivos? Te lo cuento ahora en este video. Existen decenas de tipos de diodos, pero en esta sesión nos vamos a focalizar en dos. El primero que se inventó el diodo de vacío y uno de los más utilizados hoy en día, el diodo semiconductor. Para entender cómo funciona un diodo de vacío, primero tenemos que entender un comportamiento extraño de los metales, el cual fue descubierto por Frédéric Couturier en 1876, quien en uno de sus experimentos vio cómo al calentar una esfera de hierro con una carga negativa en el vacío, ésta perdía su carga, mientras que en el caso contrario, cuando calentaba una esfera con carga positiva, no ocurría ninguna variación. Este comportamiento, al cual se le conoce como la emisión termoiónica, se debe a que a nivel atómico son los electrones de carga negativa los que pueden desplazarse. En el caso particular de este, con el calor se desprende del material en forma de iones. Años más tarde, en 1880, Thomas Edison, sin conocer este trabajo anterior, redescubrió este fenómeno mientras estaba haciendo su bombilla eléctrica. El problema que quería solucionar Thomas Edison era que al encender las bombillas, éstas se comenzaban a oscurecer por dentro, y probando diferentes alternativas se dio cuenta que si ponía dentro una placa metálica cargada positivamente, todo el material, esos iones se depositaban en esta placa y no en el vidrio de la bombilla. En esta configuración, dado que el filamento estaba absorbiendo electrones, la llamaremos cátodo, mientras que en el otro estaban recibiendo los electrones, lo llamaremos ánodo. De esta manera, al tener un cátodo y un ánodo, el conjunto fue conocido como diodo. Pero acá hay un detalle, no fue Thomas Edison el que se adjudicó la invención, ya que solo lo vio como una forma de eliminar esa suciedad dentro de las bombillas. Fue John Ambrose Fleming quien le dio la utilidad por la cual ahora como la conocemos. Se dio cuenta que al integrar estos componentes en un circuito, el diodo solo permitiría el paso de la corriente en una sola dirección, haciéndolo un componente ideal para rectificar señales alternas o como un dispositivo regular de corriente, ya que la cantidad de corriente que pasaba del ánodo al cátodo estaba directamente relacionada a la temperatura del sistema. Pero habían varias razones por las cuales los diodos de vacío fueron reemplazados. Requerían calentarse para funcionar, por lo mismo gastaban mucha energía innecesariamente, además de requerir un tiempo para que puedan reaccionar, ¿no? que empiezan a botar electrones. Su tamaño era muy grande, al tener una copa de vidrio era un componente realmente frágil y al igual que las bombillas incandescentes su vida útil no era muy larga. Pero con los diodos de semiconductor todos estos problemas desaparecieron. Todos son reducidos, pequeños, no desperdician energía, buena resistencia metálica, tienen una larga vida útil y la reacción es instantánea, su reacción. La forma en que funcionan este tipo de diodos es utilizando exactamente materiales semiconductores. Estos son materiales que actúan como aislantes eléctricos, pero que bajo ciertas circunstancias son capaces de actuar como conductores, como por ejemplo al aplicar un campo magnético, una cierta temperatura o al ser impactados por radiación, entre otros factores. Específicamente, los diodos semiconductores utilizan dos semiconductores, los cuales, si bien poseen una misma matriz o material base, como por ejemplo el silicio o el germanio, por un lado, un semiconductor tendrá un exceso de electrones y ese se llamará semiconductor tipo N, y mientras que por el otro lado tendrá una falta de electrones o huecos, y por ello se le conoce como semiconductor tipo P de positivo. Al tener estos dos semiconductores unidos, no pasa nada. No pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando conectamos el polo positivo al semiconductor tipo N? Tampoco pasa nada, porque los electrones van a intentar moverse hacia el terminal positivo, y por lo tanto no existirá flujo de corriente a través del diodo. Ahora, si invertimos las conexiones, los electrones van a intentar moverse en la dirección contraria y pasarán hacia los huecos, atravesándolo hasta llegar al cable conductor y existiendo un flujo de corriente. En teoría, solo con estos componentes debería funcionar nuestro diodo, pero para tener un producto realmente funcional se le agrega
una capa adhesiva aislante sobre los componentes para evitar que estos hagan contacto indebidamente. Y también una capa más dura para proteger todo el sistema del desgaste mecánico. Para este taller necesitaremos un multímetro, tu fuente de alimentación de aproximadamente 5 voltios, dos resistencias de 330 ohmios, dos diodos LED del color que tú prefieras, tu tablero de prueba o protoboard, algunos cablecitos y muchas ganas de aprender. Si bien el diodo más conocido es el 1N4148, no lo voy a trabajar en este caso porque es mucho más fácil de entender el funcionamiento del diodo, creo que con un LED. El funcionamiento es exactamente igual porque todos los diodos trabajan iguales. Hay diodos infrarrojos, hay diodos Zener, los diodos LED. En este caso, ¿por qué estamos utilizando LED? Porque nos permite ver mediante luz cuándo está fluyendo corriente y cuándo no. Por eso es que los diodos LED son la mejor alternativa que tenemos para hacer esta práctica. Bueno, para dibujar el esquema que vamos a trabajar hoy día, el primer esquema será simplemente conectar la fuente de alimentación de 5 voltios hacia una resistencia y hacia nuestro diodo. En este caso, este es el símbolo de un diodo y cuando le colocamos las dos flechitas, estamos hablando de un LED o un diodo de emisión de luz, ¿no? Conectamos ambos negativos con negativos y le ponemos un punto de tierra. Positivo, negativo. Ahora, nosotros tenemos que saber exactamente, para poder trabajar este circuito, este esquema, cuál es el voltaje de trabajo de un diodo o la corriente de trabajo en su defecto. Hay que tener en cuenta que el voltaje de trabajo de un diodo, ya el voltaje del diodo es aproximadamente 0.7 voltios en el caso de los diodos que tenemos acá de silicio. Y la corriente que puede fluir por ellos, la I del diodo, debe ser aproximadamente 15 miliamperios. Todos los dispositivos en electrónica que los trabajemos así, tenemos que saber siempre el voltaje y la corriente. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber cuánto es lo que va a soportar el diodo y podemos calcular nosotros qué energía le tenemos que brindar para que funcione adecuadamente. Si nosotros superamos estos 15 miliamperios, podemos llegar tal vez hasta 30 y el diodo seguirá funcionando con una luminosidad intensa, pero su vida útil se va a agotar. Y si utilizamos menos corriente, tal vez la luminosidad no será la suficiente y no podemos ver si es que está funcionando, no, incluso no nos servirá de nada. Por lo tanto, trabajar con 15 miliamperios es lo óptimo para estos diodos de emisión de luz. De todas maneras, siempre es bueno revisar las hojas de datos donde se encuentra la información sobre esto. Utilizamos siempre la misma fórmula que hemos utilizado en la clase pasada. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que quiero despejar? Es la resistencia. Entonces, porque quiero calcular cuánto es esto, ¿no? Entonces, para calcular esa resistencia, utilizamos la forma R es igual, la corriente pasaría a dividir a voltaje sobre corriente. Listo. El valor de la resistencia, yo puedo enviar el voltaje que quiera al diodo, no necesariamente tiene que ser, o sea, los 0.7 es lo ideal, es lo que, mejor dicho, no es lo ideal, es lo que va a consumir el diodo, ¿no? Entonces, si yo le mando 5 voltios, mi resistencia va a aguantar 4.3, voy a medir en mi resistencia, y mi diodo va a tener 0.7 de caída de voltaje. Lo que quema el dispositivo y lo que lo llega a malograr es la corriente que fluye en el dispositivo. Esta corriente, si es que es muy elevada, si es más de 30 miliamperios, como les digo, puede malograr y dañar el diodo LED. Por lo tanto, vamos a trabajar con respecto a la corriente. Yo tengo quiero calcular esta resistencia. Tengo el voltaje que son 5 voltios sobre una corriente que ya sé, quiero que ajustarla a 15 miliamperios. Por eso les expliqué en la clase pasada que la resistencia lo que nos hacía era ajustar las corrientes a la corriente que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, continúo con esto. La resistencia en este caso sería 5 entre 15 miliamperios.
Y para efectos prácticos, si saco acá la calculadora, vamos a verlo acá también, 15 entre, no, perdón, 5 entre 0.015, que sería amperios, recuerden que tenemos que trabajar bajo la misma unidad, voltios con amperios, milivoltios con miliamperios. En este caso estamos todos trabajándolo en amperios, por lo tanto lo convierto de 15 miliamperios a 0.015 y el valor es 333.33. Entonces mi resistencia tendría que ser de 333.33 ohmios, ¿no? Ohmios, voltios, amperios, ohmios, son las tres unidades. Ahora, no existe una resistencia de 333 ohmios, ¿no? Por esto es que hay valores de resistencia más exactos. En este caso, como la que usamos la vez pasada, la resistencia que más se ajusta a esto es la de 330 ohmios, ¿no? La que más se ajusta a este tema. Y con esta fórmula he descubierto que la resistencia que yo necesito para este diodo es una resistencia de 330 ohmios. Entonces ya sé que acabo de tener una caída de 0.7 voltios porque eso me da la hoja de datos del diodo o de cualquier dispositivo que yo quiero usar, en este caso es un diodo, ya sé que va a tener 0.7 y sé que la corriente que va a necesitar es de 15 mA. Entonces poniendo una resistencia de 330 ohmios, la corriente se va a ajustar a 15 mA. Para el siguiente ejemplo haremos lo mismo, pero cambiaremos la polaridad del diodo con el fin de probar la continuidad, ¿no? Como sabemos, el diodo solo conduce la corriente en un solo sentido. Entonces, para este experimento pondremos nuevamente nuestra fuente de 5 voltios aproximadamente, más menos. Colocaremos nuestra resistencia para ajustar la corriente y esta vez el diodo LED lo colocaremos de manera invertida y veremos si es que en verdad, fuente de tierra, ya sabemos que la resistencia es de 330 ohmios y vamos a ver si es que la corriente va a poder fluir en este sentido, ¿no? La probaremos y veremos que cuando la corriente intenta correr en este sentido, el diodo lo que va a hacer es separar los electrones, porque los electrones se pegarán hacia ese sentido, todos los negativos se pegarán acá y los huecos quedarán libres y se apartarán. Cuando cambiemos el sentido del diodo hacia abajo y lo pongamos de esta forma, nuevamente lo que pasará es que estos electrones comenzarán a ocupar estos huecos y la corriente empezará a fluir en este sentido. Por último, para este último ejemplo, vamos a usar, para recordar también nuestra clase anterior, la fuente de alimentación de 5 voltios y esta vez vamos a utilizar la resistencia, el diodo LED, un diodo LED, la resistencia y otro diodo LED. Como ya hemos calculado la resistencia para ambos casos, sabemos que es 330 y 330 porque si se dan cuenta este punto y este punto es exactamente el mismo, va a tener 5 voltios. Entonces la corriente que va a fluir acá, esta y 1, va a ser exactamente a esta y 2. Entonces lo único que vamos a ver con esto es que las caídas de tensiones son las mismas, ¿no? Probablemente los diodos que vamos a utilizar, como son de luminosidad fuerte, tengan un voltaje, una caída de tensión de 1.8 voltios, ¿no? 1.8 voltios, o sea, consuman, en vez de ese 0.7 que es el típico voltaje de un diodo común para los LEDs, para incrementar la luminosidad, lo que se ha hecho es aumentarles el voltaje, ¿no? O sea, la caída de tensión. Estos LEDs consumen un poco más con el fin de también iluminar un poco más, ¿no? Pero la corriente que soportan es aproximadamente siempre, la corriente del diodo es siempre 15 miliamperios. Y verán que es la que vamos a ajustar con esta resistencia de 330. Este ejemplo también nos va a servir para acordarnos de
las sumas de corriente. O sea, yo también quisiera que hagan pruebas, ¿no? Y que midan cuánta corriente está, cuál es la corriente total que está saliendo de todo el sistema, que sería esta de acá, para poder medir también la corriente que tenemos acá, digamos, ¿no? La que está ahí, uno que debería ser 15 miliamperios, igual esta de acá que debe ser 15 miliamperios. Este ejemplo nos va a servir para eso, para poder determinar todos los valores, ¿no? Y ver también de repente los voltajes de estos diodos, ¿no? En el primer ejemplo también vamos a ver que el diodo es de alto voltaje y de un voltaje mayor a 0.7, que es un diodo típico de corrección. ¿Y para qué? Como les mencioné en el video, ¿para qué nos sirve? Para proteger. Porque si yo invierto la batería, en este caso no va a pasar nada, porque estos diodos van a evitar de que la corriente circule en sentido contrario. Entonces, si supongamos yo tuviese un circuito, pongamos, tengo un circuito, acá tengo mi diodo, tengo más y menos. Y acá tengo, vamos a decir, un televisor, pongamos, ¿listo? Una TV. Y estamos así conectados. Y acá, digamos, esto es 100 voltios de continuo. ¿Qué pasa si yo por error me equivoco y conecto esto al revés? Y en vez de que acá sea más, va a ser menos. Y en vez de que acá sea menos, va a ser más. Como está en sentido invertido, la corriente, cuando va a querer fluir en este sentido, se va a topar con esta barrera de acá, que es el ánodo, y no va a poder circular. Entonces, como no va a haber flujo de electrones, no va a haber corriente. Y la corriente se va a eliminar. Y el televisor se va a salvar, porque el televisor siempre va a tener, digamos, un lado positivo y un lado negativo. Si bien los televisores comunes que nosotros usamos se conectan directamente a corriente alterna, las pantallas internamente tienen un transformador que convierte esa corriente alterna en corriente continua. Pero en este caso estamos haciendo un modelo ejemplo para que veamos cómo los diodos nos pueden ayudar para proteger, ¿no? Por si nos equivocamos e invertimos, ¿no? Estos diodos también aparecen en los paneles solares, porque ustedes saben que los paneles solares manejan corriente continua. Y esa corriente continua, para proteger los paneles, muchas veces cuando conectamos artefactos como inversores de electricidad o los mismos refrigeradores, generan corrientes parásitas que se pueden meter hacia el panel y quemarlo. Entonces este diodo también nos va a servir para evitar esas corrientes parásitas que se puedan meter a nuestro sistema. Esos son los diodos y esa es la importancia de estos dispositivos. Bueno, pasamos a ver el primer experimento. Vamos a ver nuestra primera resistencia conectada a nuestra fuente. Recordemos que tengo yo una fuente externa, una batería externa que la estoy usando como fuente de alimentación. Para tener aproximadamente 5 voltios, voy a conectar mi fuente de alimentación. Como ven, este LED ya se ha prendido, lo que me indica que la fuente está encendida. Y voy a colocar en esta parte mi multímetro para que podamos ver, visualizar las mediciones de tensión acá. Sí, ahí está. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la primera medición de voltaje. Voy a mover la perilla hasta voltaje, voy a encender mi multímetro, ahí veo la medición. Y voy a proceder a medir primero el voltaje que tengo en mi circuito. ¿Cuál es el voltaje que me está entregando la placa? Vamos a ver. El voltaje que me está entregando es de aproximadamente, perdón, acá, 4.95 voltios. Y claro, definitivamente cuando uno empieza a utilizar, como es una fuente, es una batería, la tensión va a caer, ¿no? Voy a hacer una prueba ahora con esta batería y también con la laptop. No voy a conectar en el USB de la laptop, que como está conectada a la corriente, está conectada a una fuente más confiable y va a entregar más corriente, ¿no? Lo que pasa es que la tensión de estas baterías cae cuando se está utilizando más corriente. Bueno, hemos conectado acá esta resistencia que está conectada al positivo y voy a proceder a conectar mi diodo LED y después al negativo que está acá. Estos diodos, por ejemplo este de acá, como pueden ver, tiene una patita que está más larga que la otra.
siempre hay que verificar que la pata más chiquita suele ser el ánodo y la pata más grande es el cátodo, o sea, el positivo. Si yo lo conecto de esta manera en el punto con la resistencia, recuerden que el multímetro, el protoboard tiene las líneas interconectadas. Entonces acá estoy conectando el positivo con la resistencia. Y acá voy a conectar el negativo con la resistencia. Como pueden ver, el LED se ha prendido. Esto porque los electrones están fluyendo en este circuito, ¿no? Están fluyendo de manera correcta. Al yo invertir esta polaridad, lo único que consigo es que el diodo simplemente no pueda conducir más, no conduzca los electrones, ¿no? Y simplemente no se prende, ¿no? Entonces la primera prueba que vamos a hacer es probar, vamos a medir el voltaje primero, cuánto ha caído el voltaje de mi sistema cuando está el diodo prendido, y voy a medir el voltaje general. Como puedo ver, 4.78, 4.77. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo conecto este voltaje a una fuente más confiable de energía, que vendría a ser, por ejemplo, la laptop que tengo acá? Vamos a ver cuánto cae. Sí, sí. Así. Y veamos cuánto ha caído. Como pueden ver, 4.91, ¿no? 4.90. Es una fuente mucho más estable de energía porque cuando digamos que cuando el puerto USB siente que hay una caída de tensión, envía más voltaje para suplir, digamos, esa falta, ¿no? En cambio la batería externa no, porque la batería externa está entregando y entregando todo lo que puede. Entonces, en este caso, como les mencioné en el video anterior, podemos utilizar también como fuente de alimentación la salida USB de mi computadora. Ok, para seguir con la siguiente parte del experimento, vamos a desconectar el LED y lo voy a conectar en otro punto y vamos a medir corriente. Recuerden que para medir corriente lo que hacemos es cambiar primero la posición en mi multímetro a corriente, giro toda la perilla a amperios, miliamperios en este caso, 20 miliamperios, porque acuérdense que cuando hemos hecho el cálculo hemos dicho que está alrededor de 15 miliamperios. Y vamos a primero calcular cuánta corriente está ajustado a nuestro circuito. Debería estar aproximadamente a 15 miliamperios. Entonces prendo mi multímetro, está, y mis dos puntas funcionan como un cable en la pata de la resistencia y en el negativo. Como pueden ver, tenemos 14.69, 14.7, aproximadamente 15 miliamperios. Perfecto. Eso quiere decir que estoy ajustando a 15 miliamperios. Es probable que cuando conecte el LED, la corriente caiga, evidentemente, ¿no? Porque estos LEDs que son de más potencia, son de más luminosidad, consumen aproximadamente 2.6 voltios, o entre 1.8 y 2.6 voltios. Entonces, la corriente, cuando este LED se conecte, va a bajar probablemente a 8 miliamperios y con 7 miliamperios, pero el voltaje va a ser alto. Entonces, la potencia, ¿no? Recuerden que la potencia es voltaje por corriente. La potencia de este LED va a ser igual, ¿no? Vamos a medir acá. Así no lo puedo medir. ¿Por qué? Porque está en circuito cerrado. Tengo que abrir el circuito, ¿no? Lo abro y ahora voy a conectar otra vez mis puntas de multímetro. Van a funcionar como un cable. Entonces conecto una pata de LED y la otra pata de la resistencia. Y ahí puedo ver 6.32 miliamperios, ¿no? Eso quiere decir que el LED está consumiéndose la mitad y porque está teniendo probablemente una caída de voltaje mayor. ¿Cómo mido esa caída de voltaje? Pasamos otra vez, cierro el circuito como si está en un circuito normal, cambio mi multímetro a voltaje, giro la perilla a voltios, 20 voltios, y mido cuántos voltios están cayendo sobre mi LED en las dos patas. Puedo ver ahí 2.8 aproximadamente. Para 6 miliamperios
Si yo multiplico eso, 6 da aproximadamente 1.8 watts, ¿no? Perdón, 0.180 miliwatts. Pero bueno, a lo que iba acá es que este es el voltaje que recibe el LED y este es el voltaje que recibe la resistencia. 2.08 más 2.8, aproximadamente 4.90, ¿no? Es la suma de esos dos voltajes, esas dos caídas de tensión. Por último, vamos a ver este segundo experimento, que es con dos diodos LEDs conectados de la misma forma en paralelo. Acá está el positivo va hasta la resistencia 1 y hasta la resistencia 2. Son como conectados en cascada. La resistencia LED, el LED al negativo. La resistencia LED, el LED a negativo, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo puedo ver que acá voy a tener 2.9, perdón, acá tengo 2.9 voltios de caída, acá tengo 1.94. ¿Ves? Los diodos son diferentes unos entre otros. Por ejemplo, este me consume menos voltaje, 1.94. En cambio, este me consume 2.8, casi un voltio más, ¿no? Es la calidad del diodo y también recordemos que finalmente la potencia va a ser muy parecida porque si bien consume 1.94, vamos a ver que la corriente que consume, desconectar acá y conectar por ejemplo acá, para medir, vamos a medir ahora corriente, ¿listo? Conecto el negativo, simplemente despejo el positivo para conectarlos con mi multímetro. Hago el cambio a corriente, conecto en miliamperios, conecto acá, positivo con este. Y miren, en este caso, perdón, 8.8 miliamperios. ¿Cuánto me consume el otro diodo en corriente? 6.3. ¿Se dan cuenta? La corriente de este diodo es mucho menor, es 6.3, y la de este es 8.4. ¿Por qué? Pues porque este diodo consume más corriente que voltaje y el otro consume más voltaje que corriente. Y así los diodos van variando. Hay que siempre revisar las especificaciones técnicas, ¿no? Y bueno, y una última prueba, si yo conecto esto al revés, la corriente no fluye, ¿no? En este diodo, en este lazo. Y si lo conecto así, pues sí fluye. Bueno, para este último experimento lo que estoy haciendo es conectar la resistencia hacia un diodo y del otro diodo al otro diodo en serie, ¿no? Conectado uno detrás de otro, con la finalidad de medir el voltaje y ver cuánto es la caída de tensión. Bueno, la caída de tensión en la resistencia, como ven, ha bajado a 0.5 voltios. ¿Por qué? Porque los diodos, como son elementos activos, están consumiendo el voltaje. Este diodo está consumiendo 1.76 y este otro me está consumiendo los 2.65. El voltaje es exactamente el mismo en ambos casos, ¿okay? Lo que vamos a hacer ahora es medir la corriente que está corriendo en esta línea y lo que voy a hacer es separarlos, ¿no? Uno de otro, hacer un espacio, cambiar esto a corriente, cambiar mi pinza a miliamperios y medir ambos puntos. Y como vemos, la corriente ha bajado a prácticamente 1.50, perdón, ha bajado a 1.56 miliamperios, si no me equivoco. Sí, 1.3 miliamperios. La corriente es bajísima. Si se dan cuenta, la intensidad también de los LEDs ha bajado considerablemente, ¿no? Esa es una intensidad. Y miren qué pasa si yo conecto directamente este al negativo. Como lo estoy haciendo acá, a ver, este al negativo. Ven la intensidad cómo se incrementa. Porque ellos van a querer siempre su mismo voltaje, van a necesitar siempre su mismo voltaje, pero en este caso la corriente que le estamos suministrando, al ajustarla con 15 miliamperios con esta resistencia, no es la suficiente y por eso la iluminación baja.
Bueno amigos, espero que hayamos entendido un poco mejor cómo funcionan estos dispositivos activos, los diodos, que hayamos aprendido cómo son los semiconductores que conducen siempre en un mismo sentido. Recordemos que los diodos siempre van a querer ajustar el voltaje a lo que ellos necesitan, y lo que sí podemos controlar nosotros es la corriente que atraviesas por ellos, ¿no? ¿Con qué dispositivo? Con las resistencias. Entonces hemos medido diodos LEDs en este caso, porque son los diodos que nos permiten ver también mediante luminosidad cuánta corriente fluye en ellos. En los ejemplos que hemos visto en los primeros, que estaba conectado a un simple diodo, veíamos que la luminosidad era intensa, pero cuando conectamos dos en serie, la luminosidad cae, ya que la corriente también desciende, ¿no? Entonces la luminosidad está directamente proporcional a la corriente que tiene el dispositivo. Con esto hemos acabado la clase de dispositivos diodos. En la siguiente sesión vamos a ver lo que son los transistores y bueno, espero verlos ahí.